Estamos gozosos de haber sido escogidos, elegidos por nuestro Señor, por nuestro Dios. Vamos a ver acerca de creados para la gloria de Dios, ¿verdad? Y su palabra, hermanos, y su escritura dice que el propósito de toda la creación de Dios, ¿para qué fue? ¿Para qué hizo toda su creación, todo el universo, ángeles y todo lo que humanos y lo que existe? Para la alabanza y gloria de su nombre. Así es, hermanos. ¿Y eso qué significa? Que lo hizo para su gloria y para su alabanza. Pues lo hizo, todo lo que Él creó fue para que le obedeciera, ¿verdad? Para que le obedeciera a Dios, para que se sometiera a Él, para que engrandeciera los ángeles. La materia no puede hablar, pero por medio de la función que hacen glorifican a Dios, obedecen a Dios. Los ángeles los hizo igualmente para glorificar a Dios con alabanza, con canto, con obediencia y pues dándole la gloria, la honra, ¿verdad? Así que Dios hizo todo, hermanos, para que le glorificara eternamente. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Que los ángeles, ¿verdad? Un ángel no se quiso someter a Dios y dejó de glorificar a Dios, dejó de alabarle, ¿verdad? Y en su corazón, dice la palabra de Dios, hizo la alabanza para Él, hizo la gloria para Él. Y este ángel es el ángel Lucifer, ¿verdad? Como se llamaba, Luz Bella. Entonces se perdió el propósito, ¿verdad? Por el cual Dios había hecho el ser el reino angelical, ¿verdad? En el cielo, y estos ángeles cayeron, ¿verdad? Y Dios formó también la tierra, hizo, ¿verdad? Seres materiales, porque el reino de los cielos es diferente, es un reino espiritual, y hizo también el reino material, ¿verdad? De la materia, una materia diferente. No es que el cielo no sea materia, pero es una materia que no conocemos, diferente. ¿Y qué sucedió, hermanos? Pues que también esta criatura que hizo Dios, Adán y Eva, pues se rebelaron en contra de Dios, y también no quisieron darle la gloria y la honra a Dios, no quisieron obedecer su palabra, no quisieron obedecer sus mandamientos, sus estatutos, ¿verdad? Y Eva, junto con Adán, se quisieron poner por encima de Dios, ¿verdad? Y nosotros estamos para eso, hermanos, para alabar y glorificar a Dios. Pero ¿qué sucedió? Una vez que Adán y Eva pecaron, pues toda la creación automáticamente, ¿verdad?, dejó de ser para gloria y obra de Dios, y se volvieron al opuesto, ¿verdad? Enemigos, una raza enemiga de Dios, una raza en contra de Dios, una raza que quiere la gloria y la honra para sí mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo ahorita, hermanos, cómo el Señor, precisamente al salvarnos, ¿verdad?, al redimirnos, al hacernos cristianos, Él nos vuelve, ¿verdad?, nos vuelve al propósito principal que Él quería para su creación, el ser para su gloria y para su honra. ¿Y cómo puede hacer eso el Señor? ¿Será que pasamos a un estado diferente? Físico no, pero interiormente sí, espiritual. Entonces Él nos vuelve al propósito que hizo Él de ser para su gloria y para su honra, y lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá a Efesios 1:3. Efesios 1:3. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra, ¿verdad? Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, una vez más, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, entonces vemos aquí que, ¿verdad?, el propósito de la elección, ¿verdad?, de sus escogidos es para la gloria de Dios, según el designio de su voluntad, ¿verdad? Lo dice dos veces, porque Él así lo quiso, porque Él así lo propuso, ¿verdad? Nos escogió, ¿verdad?, del medio. Es más, hermanos, no nos escogió del medio de un mundo perdido. Él nos predestinó antes de que este mundo estuviera perdido, ¿verdad? Escogió un grupo según el designio de su voluntad. Así que el propósito principal de la salvación, hermanos, no es para que no vayas al infierno. Fíjense nada más aquí este misterio. El propósito principal de la salvación no es para que no vayas al infierno. No es para que no vayas al lago de fuego. Es para su gloria y para su honra de Él, para glorificarlo, para adorarlo. Entonces, si te estás salvando, pues obviamente va a incluir, dices, ay, qué bueno, me estás salvando para no ir al lago de fuego. No, te estás salvando para que vivas para su gloria, para su honra. Obviamente te sacan del lago de fuego, de las tinieblas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Pues pone en ti su Espíritu Santo, que te hace agradable, ¿verdad?, que te hace aceptable delante de Él, y por el cual puede ser agradable a Dios y de gloria y de honra para Él, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más esto. Entonces, el propósito principal de la salvación no es ese, ¿verdad? Que ya me salvó, pues ya me salvó, ya no voy para allá, no, es para que le glorifiquemos y le adoremos. ¿Y cuánto va a durar esa glorificación a Dios? Eternamente lo vamos a glorificar, para toda la eternidad, hermanos. Lo vamos a adorar. Le comentaba yo que he escuchado gente que dice, ay, que Dios tan soberbio, que Dios tan antiguo, que lo glorifiquen, que le canten. Pero la gente no entiende, hermano, quién es Él. La gente no comprende quién es Él. Es nuestro creador, es nuestro sustentador, el que permite la vida. Pero la gente como que no capta, ¿verdad? No captan eso. Bueno, inclusive a veces uno, ¿verdad?, llega uno a pensar, bueno, pues, ¿verdad? Le suele suceder a uno, cuando vienen momentos de flaqueza, ¿verdad? Y si puede usted meditar, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Y bueno, no lo han visto. Hay gente que dice, es que a Dios no se le ha visto. Hay gente que ya tiene años en el Evangelio y dicen, bueno, pero es que nadie ha visto a Dios. ¿Quién garantiza que eso sea verdad? Porque es gente que no comprende, ¿verdad? Entonces, esto, hermano, puede alguna gente pegar en su autoestima, ¿verdad? Ay, entonces no soy lo más valioso para Dios, ¿verdad? Ay, no, uno es valioso para Dios, porque así lo muestra, ¿verdad?, su testimonio, su palabra y la muerte del Señor Jesucristo. Cuando dice que nos amó, pero el propósito principal, una vez, hermanos, es para la gloria de Él, ¿verdad? ¿Cuánto valemos nosotros? Ahora, como seres humanos, ¿cuánto valemos? Valemos la muerte de Jesucristo. Si no, no valdríamos nada. Valemos en Él. Sin Él no somos nada, ¿verdad? Entonces, una vez en el cielo viviremos eternamente para glorificarlo y para honrarlo. ¿Esto qué significa, hermanos? Que reconoceremos quién es Él, lo honraremos, ¿verdad? Lo obedeceremos, ¿verdad? Nos maravillaremos de Él por toda la eternidad.
será algo sublime, será algo precioso, será como vivir, hermanos, estar en el cielo va a ser un éxtasis continuo, ¿verdad? De felicidad, de gozo, de alegría. Vamos a ir al Salmo 100. Salmo 100. Versículo 1. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Wow, hermanos. Dice: reconocer que Jehová es Dios. ¿Cuánta gente reconoce, hermanos, que Jehová es Dios? ¿Cuánta gente reconoce? Nada más los creyentes, pero la gente de afuera reconoce que Jehová es Dios. A veces nada más de los labios para afuera, ¿verdad? Por eso aquí dice: reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Mucha gente le dices que Jehová es Dios y no reconoce que Jehová es Dios. Dice: no, Jehová no es Dios, es Mahoma. No, Jehová no es Dios, es Buda. No, Jehová no es Dios, es mi ídolo. ¿Cuánta gente no reconoce a Dios, a Jehová? La mayoría de gente, hermano, no reconoce en sí que Jehová es Dios. Y muchos que lo reconocen solamente de los labios para afuera. Reconozcamos que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos creación de Él, ¿verdad? Y una de las cosas que más se le dificulta al hombre es esto: reconocer que hay un creador. Se nos dificulta entenderlo, porque no lo podemos comprender, no lo podemos entender, ¿verdad? Y al hombre, hermanos, no quiere una persona a quien rendirle cuentas, quiere ser libre, ¿verdad? Él no quiere que se le estorbe su modo de vivir, su modo de pensar. ¿Y cómo lo vemos, hermano? Hoy en estos últimos tiempos siempre ha estado, desde Adán y Eva siempre ha estado, ¿verdad? Los pensamientos opuestos a Dios. Pero hoy en día, hermanos, la maldad, lo hemos estado hablando últimamente, se ha aumentado como nunca, con pensamientos nuevos, con ideas nuevas, ¿verdad? Porque la gente no quiere un creador a quien rendirle cuentas. Queremos, ¿verdad? Libertad. ¿Libre para qué? Para hacer lo que yo quiera. Por eso la gente quiere ser libre, ¿verdad? Y está esta teoría de la evolución que nos dice que no hay un Dios, que no existe un Dios. ¿Y cuánta gente tiene la teoría de la evolución, hermanos? Miles de millones de personas creen esa teoría. Que el mundo y el universo, ¿verdad? Salieron de un átomo, hermano, de una bola, dicen, de una bola del tamaño de una pelota de béisbol, y que de ahí viene todo el universo. Es la teoría de ¿verdad? Del Big Bang y todo eso, que no existe Dios. Entonces, en pocas palabras, hermano, cuando le enseñan uno esto en la escuela, ¿verdad? A través de la teoría del Big Bang y de la evolución, nos dicen que no hay un Dios, que somos obra de una casualidad, y que el universo es obra de una casualidad, de una simple explosión, ¿verdad? Y dicen ellos que una vez que el universo ¿verdad? se expande, después otra vez se retrae y se vuelve a hacer una bola, y que ese ciclo no acaba. ¿Usted cree eso? ¿Quién se lo inventó, hermanos? Pues parece ser que esto vino de gente muy inteligente, de científicos. Darwin, ¿verdad? El que tuvo esta idea de la evolución, pero aquí nos dice: reconozcan que Jehová es Dios, que hay un creador. Dios, hermanos, quiere decir un creador, un ser todopoderoso. Reconozcan que hay un ser todopoderoso. Pero la gente no, es difícil creer eso, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver ahorita por qué la gente se opone a creer o a querer, ¿verdad? Un creador en su vida. Dice ahí en Romanos 1:18, vamos a Romanos 1:18 para que veamos lo que nos dice. ¿Por qué la gente se opone a un creador? ¿Por qué la gente se resiste a un Dios, ¿verdad? O a creer en un Dios.
Dice Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Se revela contra todo pecado e injusticia de los hombres que detienen con pecado la verdad. Porque lo que es de Dios porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, ¿verdad?, y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjese, dice aquí, ¿verdad?, que la ira de Dios se revela contra toda la gente, que por medio de su pecado, ¿verdad?, dice, detienen, ¿verdad?, el conocimiento de Dios. O con el pecado, hermanos, la gente a fuerzas quiere ignorar que existe un Dios. Por medio de mi pecado, por medio de mi verdad, yo digo, no hay un Dios, no lo hay. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que sucedió, hermanos, con Darwin y con todos esos famosos científicos, ¿verdad?, que han existido y que existen hasta hoy en día. Dice que sus pensamientos se envanecieron, se llenan de vanidad, de locura, ¿verdad? Sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, ¿verdad? Dice que en su vanidad, en su locura, su corazón fue, ¿verdad?, entregado a las tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice aquí que esos sabios, hermanos, aquí la palabra necio también se puede traducir como tontos. Dice que ellos profesan ser sabios, pero Dios dice que son unos necios, unos locos, unos insensatos. Y esto es terrible, hermanos, que los científicos hacen pruebas y exámenes y todo y siguen negando que Dios no existe, ¿verdad? Pero la creación da testimonio y el orden de Dios. Hay cristianos, hay científicos cristianos que ellos son gente, pues, que sabe mucho de las leyes de la física y todo eso. Ellos dicen que la teoría de la evolución, la escuché, pero ya se me olvidó, no tengo memoria de un muchacho de 20 años, de 15, pues, se me olvidan ya muchas cosas, pero estaba viendo cómo la teoría de la evolución y del Big Bang y todo eso no tienen sentido, no tienen el más mínimo sentido, son locura, ¿verdad? Pero muchas de ellos, hasta a ellos se las creen, hermanos, se las creen sus locuras. Por eso dice aquí que ellos, dándoselas de sabios, ¿verdad?, se hicieron unos tontos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice que por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La gente, hermanos, ¿verdad?, que rechaza, ¿verdad?, o que se le dificulta reconocer que hay un Dios, hace esto, saca de sus propios razonamientos, ¿verdad?, y de su propia sabiduría sus argumentos para decir que no hay un Dios, que dónde está, que quién lo vio. Pero eso sí, ¿verdad?, creen que venimos del mono y del reptil y de cosas del mar y de una bacteria, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que eso son tonterías, ¿verdad? La oscuridad, la ceguera, el pecado, ¿verdad?, ha hecho que piensen esas cosas. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. La gente, hermanos, se le dificulta, y aunque la gente en el fondo de su corazón sabe que hay un Dios, deciden cambiar a Dios por la mentira. ¿Por qué, hermanos? Porque una imagen, ¿verdad?, te la inventas, no te
pide cuentas como a Dios, no vas a la palabra de Dios, ¿verdad? Te dicen, si pésale los pies a esa imagen y vas y pesas la imagen y dices, ya me perdonó, ¿verdad? Cuélgale ahí algo, ¿verdad? Porque todos los dioses, imágenes y todas las religiones hacen dioses falsos, dioses que pasan por encima de tu pecado, ¿verdad? Y por eso estaba viendo un estudio acerca de por qué el ser humano hace dioses como Zeus, como, ¿qué más? Esos dioses que hacen, ¿verdad? Que son hombres pecadores con similitud a los humanos y quieren, ¿verdad?, poner a Dios con similitud humana, como pecadores, y no. Entonces Dios es un Dios santo, un Dios perfecto, perfecto, tan perfecto, hermano, que Dios, le dice la palabra que no existe en Él ningún pecado ni sombra de variación. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su relación unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es la gente, hermanos, cuando no reconoce a Jehová, a Jesucristo, a Dios, se extravía, se pierde. La gente anda perdida, ¿verdad? Y la maldad de este mundo, hermanos, da a entender, ¿verdad?, su extravío mayor que nunca. La gente hoy anda perdida. ¿Qué quiere decir perdida, hermano? Alejada de Dios más que nunca, perdida. El camino del Señor lo tienen lejos de ellos. Y si usted le habla hoy en día a mucha gente de Dios, la gente prefiere vivir en su extravío y no quieren saber nada de Él. Es como si tú le dices, mira este camino. Cuando tú le preguntas a alguien una dirección, ¿verdad?, importante, por ejemplo, tú vas, por ejemplo, para Edgar, ¿verdad?, y dice una persona, oye, necesito llegar ahí, es muy importante llegar ahí, tengo una cita muy importante. Y la gente, ¿verdad?, la gente te dice, tome la carretera que va todo derecho para allá, ¿verdad? Pero la gente sabe que tiene una decisión importante en su vida y la gente dice, no, pues mejor me voy a ir para acá, me voy a ir para allá. Me están diciendo que para allá, pero porque la gente empieza a entrar en una insensatez, en un extravío. No es un extravío ignorante, hermanos. Es un extravío bajo conciencia, bajo entendimiento, ¿verdad? Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la gente, hermano, rechaza a Dios con razonamiento, no lo rechaza con, ¿verdad?, siendo inocente, sino con un razonamiento lo rechazamos. Y es que, ¿verdad?, no tenemos a Dios en nuestro corazón. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y por eso vimos, hermano, hoy vemos la maldad que se mueve hoy en día, porque la gente quiere ser una sociedad libre, ¿verdad?, una sociedad que quiere hacer lo que quiera. No quiero entregarle cuentas a nadie, no me diga nada, ¿verdad? Yo si quiero voy ahorita y me meto un baño de mujeres, porque, ¿verdad? No, yo ahorita me voy a casar con un árbol. ¿Por qué? Pues porque estoy enamorado de un árbol. No, pues a mí me gustan, ¿verdad?, los niños. Como me gustan los niños, nadie se puede meter con mis preferencias. No, pues a mí me gusta robar, ¿verdad? Y hay leyes, hermano, que hoy en día, sobre todo en países como de donde venimos, que los famosos derechos humanos les llaman, ¿qué?, los derechos inhumanos. Porque en vez de proteger ahora a la gente, protegen a los ladrones, a los criminales, a los malhechores, y son leyes que vienen desde gente corrupta de su mente para protegerlos a ellos. Estaba diciendo un hombre que es un sacerdote, no sé si usted vio un video, un sacerdote creo que es de Michoacán, ¿verdad?, que es de por ahí de Michoacán, y él dice, viene la gente a decirme, oiga, señor cura, estamos queriendo portarnos bien, estamos queriendo cambiar nuestra vida, dejar esta vida del narco, ¿verdad? Dice, y vienen, dice, y se meten en otros grupos, los agarramos, ¿verdad?, los metemos a la cárcel, y el gobierno, los jueces los sueltan, los jueces los dejan libres. ¿Cuántos jueces corruptos habrá en nuestros países, hermano? Por un poquito de dinero o por mucho dinero. Muchos, hermano. Entonces,
¿verdad? La maldad hoy en día está como nunca. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Que hoy quieren inclusive, hoy en día, la maldad, ¿cómo se dice? Tener una excusa para hacer maldad. Y usted puede ver gente, asesinos en serie, que se les hace un examen psicológico para ver si tienen algún trauma en su vida y si es posible dejarlos libres o meterlos ahí, ¿verdad? O a veces los sueltan, hermano, a veces los sueltan. ¿Y qué pasa? Más tarde que los sueltan, que lo que vuelven a matar. Saben que van a matar otra vez, pero así los sueltan porque según les hacen un examen, que ellos pues están mal de su mente, están dañados, entonces no pueden estar presos, necesitan estar en libertad, porque las leyes que hay hoy en día, hermanos, ¿verdad? Son leyes de locura, son leyes malvadas. Pero ¿por qué viene todo esto, hermano? Porque dice que la gente no aprobó tener en cuenta a Dios, por eso tiene una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso las leyes de los países, inclusive en este país, hermano, cada día se van haciendo más liberales, pero liberales libres para hacer la maldad. Ahora que me balancearon mi casa, hermano, me balancearon y hablé con el detective. Dije, oye, ¿qué pasó con el muchacho? Pues, ¿cuánto tiempo le vas a dar de cárcel? Lo que, no, es que eso no es un delito en esa ciudad. Ve a Elga o acá, ahí sí es un delito, pero en esa ciudad no es un delito. ¿Quién aprobó, hermanos, que no fuera un delito? ¿Quién hizo esa ley? Y el muchacho, hermano, bien feliz, carcajeándose por allá afuera. ¿Y qué pasa, hermano? Al rato lo vuelven a hacer otra vez. Y las leyes, hermano, se van ablandando. ¿Y qué pasa cuando las leyes se van ablandando? Se aumenta la maldad y se aumenta la maldad. Dice, estando atestados de toda injusticia, estando llenos, ¿verdad? La gente cuando no, ¿verdad? No toma en cuenta a Dios o decide no tomar en cuenta a Dios, dice, se llena de injusticia, de todo tipo de maldad, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, todo tipo de pecado, hermanos. Cuando uno decide no reconocer, ¿verdad?, que Dios es Dios, y al actuar no reconocer a Dios como el Señor, como el Creador, como el Todopoderoso, como el que gobierna el mundo, entonces, ¿qué es lo que hace un hermano? Pues entonces yo voy a tomar el lugar de Dios y yo digo lo que tengo que hacer. Yo pongo mis propias leyes, yo digo lo que está bien y lo que está mal, lo que me gusta y lo que no me gusta. No me importa lo que diga, ¿verdad? Dios, no me importa lo que diga este libro. Muchos hermanos van más allá. Dicen, no toman en cuenta a Dios, dicen, no toman en cuenta a Dios y tampoco toman en cuenta, ¿verdad?, las leyes de aquí de la tierra. ¿Y qué pasa con ellos? Pues terminan en la cárcel, porque no tienen en cuenta ni a Dios ni las leyes humanas tampoco. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Así es, hermano. Entonces el ser humano, por naturaleza, se opone a la autoridad de Dios por su naturaleza caída. Hermanos, ¿un demonio se podrá someter a Dios por gusto, por placer, para glorificar a Dios? No, se opone a Dios. Un demonio se opone a Dios y se somete a Dios es porque sabe que va a tener un castigo, o sea, lo hace a la fuerza. Pero los ángeles celestiales obedecen a Dios por amor, por obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces la ira, hermanos, dice que cuando el hombre decide no tener en cuenta a Dios, cuando el hombre decide no glorificar a Dios, no reconocer a Dios, dice que entonces aquí, ¿verdad?, dice que la ira de Dios se revela contra el hombre, ¿verdad? ¿Y cómo se revela la ira de Dios, hermano, contra nosotros? Entregándonos a nuestras maldades, a nuestros pecados, pero también se revela, hermanos, por medio de sus juicios, de sus castigos. Y vemos, hermano, que la ira de Dios se reveló con Adán y Eva. ¿Cómo se reveló la ira de Dios con Adán y Eva? Sacándolos, hermano, del paraíso y poniéndoles un tiempo limitado de vida, cuando ellos tendrían que vivir, ¿verdad?, en la tierra para siempre, gobernarla.
Dios tiene un plan, un día para cohabitar con el ser humano, y ese plan cambió, ¿verdad? Entonces la ira de Dios se reveló en Adán y Eva desde un principio, sacándolos y fijándoles un día de muerte. Después, otro momento grande de la ira de Dios, ¿cuál fue? El diluvio, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, destruyó Sodoma y Gomorra. Y cada guerra, hermanos, cada enfermedad, cada peste, cada plaga, cada cosa fea que pasa en la tierra, hermanos, son destellos de la ira de Dios. Mucha gente dice, no, la ira de Dios no la conozco. Hermano, a veces los destellos de la ira de Dios nos llegan a tocar a nosotros, ¿verdad? Con una enfermedad, con un problema, con cualquier cosa que no sea agradable a uno, hermanos, son destellos de la ira de Dios, ¿verdad? Aunque dice la palabra de Dios, hermanos, que con nosotros, con los hijos de Dios, ¿verdad? La ira de Dios pasa a ser disciplina, ya no es ira, pasa a ser disciplina. Antes de conocerlo, hermanos, sí, había una ira de Dios sobre nosotros, pero ahora está el amor de Dios hacia nosotros. Ahora nos ama, ahora nos bendice, nos disciplina por amor, para ¿cómo se llama? Inclusive nos puede quitar la vida, hermanos, y va a ser para gloria y honra de su nombre, ¿verdad? Porque la ira en una persona se consuma. ¿Cómo cree usted que se consuma la ira de Dios en una persona? Cuando la persona muere sin el conocimiento de Dios, está la ira de Dios, ¿verdad? Consumada, porque va al infierno y luego de ahí al lago de fuego. Y esa ira, hermanos, será eterna, una ira eterna. Y si usted sabe, hermanos, en el infierno la gente glorificará a Dios, pero no lo van a hacer por amor, ni lo van a hacer por gusto, lo van a hacer a la fuerza, arrodillados, reconociendo que Él es Dios, el Creador, eternamente, ¿verdad? En su locura, dice la palabra de Dios, que vivirá, ¿verdad? Una eterna locura, una confusión eterna. Vamos a ir ahí a Filipenses 2:5. Entonces vemos, hermano, que Satanás, con él empezó esta rebelión, esta oposición a Dios. Él no quiso glorificar a Dios, él quiso que se le glorificara a él. Filipenses 2:5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow, hermanos, fíjense lo que dice aquí el Señor Jesucristo, estando en toda su gloria, ¿verdad? Con su poder infinito que tiene, con su gloria infinita, Él se despojó de esa gloria y se vino y se hizo hombre, con un solo propósito, hermanos. Se hizo hombre. ¿Con cuál propósito? Con el de glorificar a Dios. Y después, en segundo lugar, hermanos, viene el de salvar al hombre. Propósito número 1 de Jesucristo, para gloria y honra de Dios Padre, de su Padre. Se despojó de su gloria, se despojó de su honra para glorificar a Dios. Y en ese punto, hermanos, también salvar al hombre. Porque ¿qué perdería Dios, hermanos, si hubiera dejado a todos los seres humanos en el lago de fuego? ¿Qué perdería Dios? No pierde nada. Él sigue siendo Dios, pero quiso mostrar uno de sus atributos, que es su gracia, que es su misericordia y muchos otros atributos más, porque Dios es un Dios con atributos incontables, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo lo hizo todo para gloria y honra de Dios Padre. ¿Qué dice? Se humilló y murió en una muerte horrenda, una muerte de cruz. Siendo Dios mismo, Él se humilló. ¿Cómo no nos sabremos de humillar nosotros, hermanos?
ante nuestro poderoso Dios. Nosotros que no somos nada, somos simples seres humanos. Él, siendo Dios, vino y se sometió a su Padre, obedeció a su Padre, pasó hambre, pasó frío, sed, persecución, lo humillaron verbalmente, lo atacaron verbalmente, lo golpearon, destrozaron su cuerpo, y él aún así escogió obedecer a Dios, glorificar a Dios. Él no tenía por qué haber pasado esto, pero él así lo decidió. Dice que él mismo lo decidió. Por eso, hermanos, vemos de nosotros, si nos podemos meditar un poquito, hermanos, en la grandeza de Dios, en la gloria de Dios, en el poder de Dios, y usted se pusiera en su lugar, ¿qué haría usted, hermanos, si usted tuviera el poder para hacer una creación? Imagínese que usted tiene el poder para hacer unos seres. ¿Cómo lo haría usted? Perfecto, ¿no? Para que no esté usted sufriendo. Además, ¿cómo quiere usted, cuando usted planea tener hijos, o aunque no planee ya tiene hijos, cómo quiere usted que sean? Obedientes, que sean buenos, ¿verdad? Que toman buenas decisiones. Ahora más un creador, hermanos, nuestro Padre Dios, el creador, lo pudo haber hecho, mas sin embargo dio, ¿verdad? Si se puede decir, una libre elección. Bueno, no una libre elección, dio un libre, hasta cierto punto, un libre albedrío en Satanás, en los ángeles que cayeron. ¿Para qué, hermanos? Para que Dios fuera más glorificado. Porque Dios se glorifica, hermanos, cuando Él salva a pecadores. Dios se glorifica hasta lo sumo cuando Él salva a pecadores. Entonces ahí, hermanos, Él muestra el atributo de su gracia, de su poder, de su elección, de su amor y tantas cosas. Entonces, si Dios humilló, hermanos, ¿por qué no habremos de humillarnos nosotros? Él es Dios. Nosotros somos simples pecadores, seres ínfimos, humanos. Entonces, reconozcamos, hermano, que Él manda en nuestras vidas, reconozcamos que Él gobierna nuestras vidas y sometámonos a Él. Como veíamos en la oración, tenemos que reconocer sus tesoros. Si usted no reconoce, hermanos, que su palabra es un tesoro, usted nunca la va a leer. Si usted no reconoce, hermanos, que Dios es todopoderoso, todo lo ve, ¿verdad? Y todo un día lo juzgará, usted nunca lo va a obedecer. Nunca lo obedeceremos. Si no entendemos, todo el tiempo tenemos eso: el Señor me ve, un día estaré delante de Él, Él es todopoderoso, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él me manda. Si usted y yo no comprendemos que Él es el que gobierna, entonces nunca lo obedeceremos, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios da recompensa, hermanos. Si a su hijo, que es su hijo, ¿verdad?, lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, también a nosotros nos va a dar una recompensa conforme a sus actos, conforme a sus acciones. Vamos a ir a Juan 12. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Qué duro es reconocer, hermanos, en nuestra vida diaria que Él es nuestro Señor. Decimos, sí reconozco que Él es mi Señor, pero ahorita no me molestes, ¿verdad? Ahorita no te molestes, ahorita no te metas en mi vida, por favor. En esta área no quiero que te metas. Déjame hacer mi voluntad y ya después vemos. Juan 12, 27. Dice nuestro Señor Jesucristo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora, ¿verdad? El Señor Jesucristo estaba muy turbado, hermanos. Estaba tan turbado, ¿verdad?, en una de estas ocasiones que inclusive Él, hermanos, no miente la Biblia ni exagera la Biblia cuando dice que Él estaba sudando gotas de sangre. Hermanos, ¿qué será eso? Solo Dios sabe. Sudar gotas de sangre.
Imagínese, hermano, que usted esté tan agobiado, que empiece a sudar gotas de sangre. Dice, más fíjese, en medio de esa turbación, ¿verdad? Porque él sabía que venía un tiempo difícil. Dice, Padre, sálvame de esta hora, ¿verdad? Sálvame de esta hora, Padre. No quería el Señor en su cuerpo humano, hermano, ya estando en su cuerpo humano, él no quería. Dice, mas para esto he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Hermano, nosotros no hemos llegado al punto de morir por ser obedientes a Dios, ¿o sí? A veces no llegamos ni siquiera, hermanos, a una, gracias a Dios no hay persecución. No nos van a matar, ¿verdad? Si obedecemos a Dios. No, pero viene ese día, hermanos. Cualquier persona que quiera obedecer a Dios va a ser muerta. Va a ver morir a sus hijos, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus seres queridos, a sus amigos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos llegado a esa turbación de espíritu? No, a veces no nos turba, hermanos, no nos turba el peligro que está sobre nuestra vida. ¿Saben qué nos turba a veces? El pecado. Hay tanto pecado a veces en nosotros, hermanos, que nos impide hacer lo que hizo el Señor Jesús, más para esta hora he llegado. Hermanos, si Dios nos salvó con un propósito, nos salvó con un propósito de glorificarlo, de obedecerle, de ser de gloria y honra para Él. Hermanos, nosotros, ¿verdad? Por tan pequeñas cosas dejamos de glorificar a Dios. Pero tenemos que hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Para esto, Señor, me has salvado. Para esto me has salvado. Padre, glorifica tu nombre. Cuando le venga una prueba, hermanos, cuando le venga una tentación, usted puede decir, Señor, sálvame de esta prueba, ¿verdad? Sálvame de esta prueba. Pero también puede decir, pero Señor, glorifica tu nombre en mi vida. Me has hecho para gloria y honra tuya. Hermano, si yo batallo, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo es una persona que batalla con la droga, marihuana, cocaína, lo que sea, y la persona está a punto, ¿verdad?, de hacer lo que debe decir la persona, Señor, ¿verdad? Glorifica tu nombre, Señor. Glorifícate. Yo lo voy a glorificar, Señor. Voy a hacer lo que tú mandas. Si un hombre, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que tiene mucha tentación con las mujeres. Y si ve una mujer y ve la oportunidad, hermanos, de ir a la cama con esta persona, una mujer, un hombre, pues me voy, ¿verdad? Pero si él dice, Señor, esto glorificará tu nombre, Señor, glorifica tu nombre, sálvame de esta hora, Señor. Glorifica tu nombre, glorifícate tú, Señor. Porque toda desobediencia, hermanos, no honra a Dios, no venera a Dios, no exalta a Dios, sino al contrario, hermanos, es una rebelión en contra de Dios. Y en vez de que Dios sea honrado y glorificado, Dios es vituperado, Dios es blasfemado por medio de nuestras acciones. La gente blasfema de Dios, la gente ofende a Dios por culpa mía. Entonces eso no debe de ser así. Entonces vino una voz del cielo. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel ha hablado. Fíjense, hermanos, Dios mismo glorifica su nombre. Dios mismo se glorifica a sí mismo. ¿Sabe, hermanos, por qué Dios? Usted ha leído el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios muchas veces, ante la rebelión y la maldad de Israel, por qué le daba una oportunidad más al pueblo de Israel? ¿Por qué decía Dios? ¿Por qué lo hacía? Por amor de mí mismo. Por amor por mi gloria, para que mi gloria siga en pie. Los voy a salvar, por mi gloria los voy a perdonar, por mí mismo, por amor a mí mismo, ¿verdad? Pero como dije, a ver si nos creemos la gran cosa. No, es que Dios me ama, es que soy lo máximo para Dios.
¿verdad? Nos decía una vez un hombre, ¿verdad? Oh, que si, ¿verdad? Dios te mira, dice, como Dios si tuviera, si pudiera poner tu foto, si tuviera refrigerador, ponía tu foto en su refrigerador y no sé qué tantas cosas decía. Que para Dios eres lo máximo. Y si Dios usara cartera, Dios dará tu foto en su cartera. Hermanos, a veces somos tan rebeldes, tan desagradecidos, tan olvidados de Dios, que Dios dice: te mantengo en pie por amor a mí mismo, por amor a mi nombre. ¿Para qué, hermano? Para que siempre vivamos en humildad, sabiendo que no somos nada y lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, nunca nos enaltezcamos, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siendo Dios hecho hombre, se humilló y obedeció hasta la muerte. Satanás, hermanos, él no se humilló, ¿no? Usted sabe que en la Biblia, hermanos, hay un arca similar a la que hay en la tierra, con un libro, con el libro del pacto. Usted sabe que en el cielo está eso. Sabe que en el cielo, hermanos, ya había mandamientos. Cuando Dios le da la orden a Moisés de que haga un arca, le dice: haz el arca conforme a la, ¿cómo se llama? A la similitud que viste en el monte. Y cuando el Apocalipsis dice que Juan vio el arca del testimonio en el templo de Dios, entonces Satanás y todos sus ángeles, hermanos, tenían mandamientos en los cuales se rebelaron y desobedecieron, igual que nosotros, hermanos. A veces tenemos mandamientos y nos los brincamos, ¿verdad? Dios dice: no odies a tu prójimo. No más, ¿cómo no lo voy a odiar? Mira lo que me hizo. No hables mal de nadie. Pues, ¿cómo no voy a hablar mal si lo que hizo, mira, necesita saber de todo el pueblo? No envidies, no codicies, no adulteres, no forniques, ¿verdad? Todos los mandamientos que nos da, y esos que a veces uno hace, ¿no? Dice la Biblia: no mires a la mujer de tu prójimo, o no mires una mujer para desearla, porque ese es pecado. ¿Por qué no dirá, hermanos, que una mujer mire a un hombre para desearlo? Porque es más, la debilidad del hombre es en los ojos, hermanos. La debilidad de la mujer, obviamente en el físico también, pero siempre está aquí en el oído, lo que le dice el hombre. El hombre a veces dice a la mujer: mira, te voy a dar esto, te voy a dar el otro, mira cuánto te quiero. Y la mujer, por lo que oye, cae. Entonces pecamos, hermanos, inclusive simplemente con nuestra vista, con nuestros oídos, con nuestros ojos, con todo. Entonces dejamos de glorificar a Dios. Tenemos que reconocer que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestro Rey, que Dios manda y gobierna en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. Entonces tenemos que someternos a Él. Y vamos a terminar con esta cita, Isaías 43. Isaías 43, 5. Dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste adorable, y yo te amé. Daré pues por ti, daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Hermanos, a sus escogidos, dice que Él los trae de todos los países del mundo. Cada persona que es salva, hermanos, Él la escogió desde antes de la creación del mundo, desde antes que hiciera el universo. Él ya los tenía contemplados. Y llegó un momento en que dice: trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra.
Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Gloria a Dios, hermanos. Dios no merece menos que nosotros darle la gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque es santo, porque es bueno, por sus atributos que son incontables, por su creación, porque lo creó, porque no se hizo usted mismo, porque no viene de los extraterrestres, ni viene del simio, ni viene del Big Bang. El otro día le pregunté a una persona, oye, ¿y tú crees en Dios? Porque es una persona, hermanos, que estuvo mucho tiempo sirviéndole a Dios, pero no estaba en los caminos de Dios, ¿verdad? Bueno, no sirviéndole a Dios, no sé a quién le servía, pero servía a la iglesia. Y le digo, ¿tú crees en Dios? Y dice, pues la verdad no creo. Dice, no creo. Entonces, ¿qué crees en la evolución? Me dijo, pues como que tiene sentido. Yo le doy más sentido que a Dios. Y eso se lo puede usted preguntar a mucha gente. Inclusive, hermanos, gente que ha estado en iglesias por toda su vida, ancianos, que en sus últimos días, hermano, se han hecho ateos, ¿verdad? Pero eso no depende de nosotros, depende de Dios. Si somos hijos de Dios, hermano, Él nos va a llevar hasta el último día a ser fieles a Él, a creer en Él. ¿Por qué? Porque es una decisión de Él. Nos hizo para gloria y honra de su nombre. Y si Él, hermanos, es nuestro creador, y si Él es nuestro sustentador, Él lo va a hacer. Y usted descanse en Él. Y descanse igualmente en sus familiares, en sus padres, como siempre lo hemos dicho, en sus padres, en sus hijos, en sus hermanos. Si ellos son sus hijos y sus hijas, de los cuales Él traerá un día de los confines de la tierra, pues descansemos en Él, hermano. Y descansemos también aún nuestra salvación en Él, porque a veces pecamos. Y cuando uno peca, hermanos, cuando uno hace algo contra Dios, a veces puede que uno no se dé cuenta, pero pierde uno el gozo de la salvación, pierde uno el gozo de Dios. Anda uno apagado, anda uno triste, anda uno como desanimado, porque no está ahí, hermanos, esa alegría, ese gozo que da Dios. Pero reconfortémonos, hermanos, en que Dios nos ama, y cada día es una oportunidad para servirle a Dios, cada día es una oportunidad para honrar su nombre, cada día es una oportunidad para decirle, Señor, reconozco que tú eres el Señor, que tú eres el Creador, que no me hice yo a mí mismo, tú me hiciste y te voy a obedecer. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Te damos gracias, Señor. Dice la palabra que toda la creación, Señor, tú la hiciste para que glorificara tu nombre, Señor. Más por causa, Señor, por causa de un pecado, de un solo pecado, Señor. Toda esta creación que tú creaste para la gloria y honra de tu nombre, Señor, cayó. Y ahora, Señor, toda la creación vive, Señor, gimiendo por el día, Señor, en que tú vengas. Los animales gimen, Señor, porque sufren mucho. Los peces, las estrellas, los planetas los hiciste para que fueran eternos, mas ahora están muriendo cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu salvación, por tu amor, Señor. Gracias por decidir glorificar a tu Padre, Señor. Gracias, Señor, por el amor que tienes a ti mismo también, Señor, en el cual también nos mantienes, y también es tu palabra, Señor, que también nos amas. Es tu palabra, Señor, que eso que tenemos aquí en la tierra también son destellos de tu amor, Señor. Destellos de tu amor, pero un día estaremos en una gloria completa, en donde ya no habrá destellos, sino que tu luz, Señor, llenará la totalidad de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, ayúdanos a crecer en la fe, en la obediencia, en el conocimiento, y que cada cosa que hagamos, Señor, la hagamos para la gloria de tuya, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que tengan un precioso día.